Bienvenidos a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos todos los secretos, dramas y romances que nos hacen suspirar desde el Bu Superíndice 3 Esforo. Hoy, vamos a sumergirnos a ese profundo en un tema que ha estado en boca de todos, un triángulo amoroso que ha traspasado la pantalla y se ha convertido en un autocopyright tico culebru Superíndice 3N en la vida real. Estamos hablando de Kerem Bürsin ande Eru Parrafoel, y la incertidumbre que rodea su historia de amor, especialmente centrándonos en el universo que los unió Superíndice 3, Love is in the air. Pero esta vez vamos ese ayu de los rumores superficiales y las especulaciones, para analizar a fondo los factores que pudieron haber contribuido a su separación Superíndice 3N, el impacto en sus carreras y el legado que dejan en el mundo de las series turcas. Pero antes de meternos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero invitarlos, una vez a que se suscriban a nuestro canal. Encontrar análisis profundos, noticias exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Que no se pierdan ni un solo vídeo, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para recibir notificaciones. No se arrepentir promesa de fan a más menos tico de las telenovelas. Ahora prepárense para un viaje a ese lleno de emociones, rumores, verdades a medias y sobre todo, análisis. Porque hoy vamos a explorar el drama de True de las maras de Love is in the air de manera exhaustiva, analizaremos si el romance entre Kerem y Hande fue un cuento de hadas fugaz, los posibles motivos de su ruptura y si aún queda esperanza en el horizonte, aunque sea una esperanza lejana y difusa. ¿Están listos para la versión Superíndice 3N extendida? Pues vamos a ayudar. Para empezar este recorrido a detalle, tenemos que hablar, como siempre, de la serie que lo inició Superíndice 3 todo, Love is in the air, o Senu con diéresis al cap en su idioma original. Esta comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, nos presentó Superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fueron los encargados de dar vida a estos personajes, y la química entre ellos fue instantánea, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero no solo la química fue importante, también copyright en la forma en que sus personalidades, aunque diferentes, se complementaban a la perfección Superíndice 3N. Hande, con su carisma y calidez, logró Superíndice 3 dar vida a una Eda vibrante y llena de energía. Kerem, por su parte, supo transmitir la frialdad inicial de Serkan, pero también copyright en la vulnerabilidad que se escondió de True, de esa fachada. La trama de Love is in the air es bastante sencilla, pero efectiva, y radica su con diéresis copyright cito. Eda pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia gracias a Serkan, el responsable de la empresa que ofreció la beca. En un giro inesperado del destino, ambos se ven obligados a fingir un compromiso para conseguir sus propios objetivos. Lo que comienza como un simple acuerdo de negocios, pronto se transforma en un romance apasionado, lleno de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Pero ese ayu del romance, la serie también copyright N exploraba temas como la ambición Superíndice 3N personal, la importancia de la amistad y la lucha por los sueños más menos. La historia de Eda, una joven de origen humilde que se esfuerza por superarse, resonó Superíndice 3 con muchos espectadores que se vieron reflejados en su determinación Superíndice 3N. Love is in the air pertenece al GEU copyright nero de comedia romántica, pero también copyright N tiene elementos de drama y romance que la hacen a atractiva. La serie exploraba temas como el amor verdadero, la ambición Superíndice 3N profesional, la importancia de la familia y la superación Superíndice 3N personal. Y por supuesto nos regaló Superíndice 3 momentos y Superíndice 3 nicos que quedaran grabados en nuestra memoria, como el primer beso bajo la lluvia, las miradas intensas entre Eda y Serkan, y las divertidas situaciones que vivían juntos. Pero además de estos momentos románticos, la serie también copyright N nos dejó Superíndice 3 reflexiones sobre la importancia de la comunicación Superíndice 3N en las relaciones, la necesidad de aceptar las diferencias del otro y el valor de la perseverancia. Pero ¿por qué copyright Love is in the air es tan relevante para este vídeo y para comprender la situación Superíndice 3N de Hande y Kerem? Pues como ya mencionamos, la relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem trascendió Superíndice 3 la pantalla.
los fans de la serie y nosotros mismos, fuimos testigos de CU Superíndice 3 mola química entre ambos actores se intensificaba con cada episodio. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo apuntaba a que había algo más de ese que una simple amistad entre ellos. Se convirtieron en la personificación Superíndice 3N del enamoramiento en vivo, y esa autenticidad es lo que los hizo tan especiales para el público. Y así fue. Después copyright S de meses de especulaciones y rumores, Ande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N sentimental. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fans de la serie, quienes celebraron que el amor hubiera traspasado la pantalla. Parecua que el cuento de hadas de Eda y Serkan se había hecho realidad. Fue como si el final feliz que tanto deseaban para sus personajes favoritos se hubiera materializado en la vida real. Durante un tiempo, Ande y Kerem fueron la pareja perfecta, al menos ante los ojos del público. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes más menos osos y se mostraban muy enamorados. Viajaron por el mundo, disfrutaron de momentos especiales y parecuan inseparables. Su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un ejemplo para muchos, una muestra de que el amor verdadero puede existir, incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Sin embargo, como en toda telenovela, la felicidad no dura Superíndice 3 para siempre, y aquí es donde nuestra historia toma un giro inesperado. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación Superíndice 3N. Las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, dejaron de dedicarse mensajes y se les vio distanciados en eventos públicos. La alarma se encendió Superíndice 3 entre los fans, quienes comenzaron a temer lo peor. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó Superíndice 3. Ande y Kerem habían terminado su relación Superíndice 3N. La noticia de la ruptura conmocionó Superíndice 3 a los fans de Love is in the Air. Muchos se sintieron desilusionados y tristes al ver que el cuento de hadas había llegado a su fin. La ilusión Superíndice 3N de un amor eterno se rompió Superíndice 3, dejando un vacuo en el corazón Superíndice 3N de quienes habían seguido su historia con tanta pasión Superíndice 3N. Pero copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3 entre Ande y Kerem. ¿Por copyright se rompió Superíndice 3 su relación Superíndice 3N? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los posibles factores que pudieron haber contribuido a su separación Superíndice 3N. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas, y probablemente nunca lo hagan. Ambos actores han mantenido un perfil bajo al respecto, respetando su privacidad y evitando alimentar los rumores. Algunos medios especularon que la separación Superíndice 3N se debió Superíndice 3 a diferencias irreconciliables, otros apuntaron a problemas de agenda y a la presión Superíndice 3N medio tica. También copyright N se habló Superíndice 3 de terceras personas, aunque nunca hubo confirmación Superíndice 3N al respecto. Pero mude se hallo de las especulaciones, es importante considerar algunos factores que suelen afectar a las relaciones en el mundo del espectáculo. Uno de estos factores es la presión Superíndice 3N medio tica. Ser una pareja famosa implica estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada paso que dan siendo analizado y comentado. Esta presión Superíndice 3N puede ser abrumadora y desgastar la relación Superíndice 3N. Otro factor importante es la dificultad para conciliar las agendas profesionales. Ande y Kerem son dos actores muy exitosos, con compromisos laborales que los llevan a viajar constantemente y a pasar largas horas en el set de grabación Superíndice 3N. Esta falta de tiempo juntos puede dificultar la comunicación Superíndice 3N y el mantenimiento de la relación Superíndice 3N. Además, la propia dinámica del trabajo en el mundo del espectáculo, con sus constantes cambios y desafíos, puede generar copyright S y tensión Superíndice 3N en la pareja. Lo cierto es que la ruptura entre Ande y Kerem dejó Superíndice 3 un vacuo en el corazón Superíndice 3N de muchos fans. Y aunque ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales, la sombra de Love is in the Air siempre les perseguirá. La serie se ha convertido en un hito en sus carreras, y su relación Superíndice 3N, aunque terminada, seguirá siendo recordada por muchos. Ahora, vamos a hablar brevemente de otra serie que, aunque no involucra directamente a Kerem y Ande, su comparte elementos temáticos con la incertidumbre y los dramas amorosos que hemos estado discutiendo. Me refiero a Erkenci Kuay, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman.
Erkenci Kwai es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven show-más-menos-adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, el hijo mayor del dueu más-menos-o. Kan es un fotu superíndice 3 grafo aventurero y con espíritu libre, que regresa a Estambul para ayudar a su padre a dirigir la empresa. Al igual que Love is in the Air, Erkenci Kwai nos presenta una historia de amor improbable que surge en un entorno laboral. Sanem y Kan deben superar muchos obstáculos, incluyendo malentendidos, rivalidades y secretos del pasado, para poder estar juntos. Lo que hace a Erkenci Kwai relevante para nuestro tema es la intensidad de la relación superíndice 3N entre los protagonistas y la especulación superíndice 3N que generaron los actores fuera de la pantalla. Al igual que con Ande y Kerem, muchos fans creyeron que Demet y Kan mantenían una relación superíndice 3N sentimental en la vida real. Sin embargo, a diferencia de Love is in the Air, en este caso nunca hubo confirmación superíndice 3N oficial. Es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mola cómica en pantalla puede llevar a los fans a crear sus propias fantasías. De hecho, la relación superíndice 3N entre Demet y Kan fue bastante conflictiva. Se rumoreaba que tenían fuertes discusiones en el set de grabación superíndice 3N, y que no se soportaban fuera del trabajo. A pesar de la cómica que mostraban en pantalla, parece que la realidad era muy diferente. Este contraste entre la ficción superíndice 3N y la realidad nos recuerda que no siempre podemos confiar en lo que vemos en la televisión superíndice 3N. Erkenci Kwai es un ejemplo de CEU superíndice 3 mola ficción superíndice 3N puede influir en la percepción superíndice 3N que tenemos de la vida real. A menudo los fans proyectamos nuestros deseos y expectativas en los actores y creemos que sus vidas se asemejan a las de sus personajes. Pero como hemos visto con Love is in the Air y Erkenci Kwai, la realidad puede ser muy diferente. La vida de los actores es mucho más compleja de lo que imaginamos, y sus relaciones personales están sujetas a las mismas dificultades que las de cualquier otra persona. Ahora, volviendo a Kerem Bürsin, es importante destacar que además de Love is in the Air, ha participado en otras series turcas que han tenido mucho con diéresis copyright cito. Una de ellas es Eref Meselesi, un drama familiar en el que Kerem interpreta a Yiğit Kl Párrafo, un joven ambicioso y sin escrúpulos que está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar sus objetivos. Esta serie demuestra la capacidad de Kerem para interpretar personajes complejos y alejados de la imagen romántica que proyectaba en Love is in the Air. En Eref Meselesi, Kerem demuestra su versatilidad como actor, interpretando un personaje muy diferente a Serkan Bolat. Yiğit es un personaje complejo y oscuro, que contrasta con la dulzura y el encanto de Serkan. Esta serie es un ejemplo de la capacidad de Kerem para adaptarse a diferentes roles y GEU copyright neros. Su interpretación superíndice 3N de Yiğit le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y lo consolidó superíndice 3 como uno de los actores prometedores de Turquía. Y hablando de Hande Eru Párrafo también copyright N ha participado en otras series turcas que han sido muy populares. Una de ellas es Gunea Yıldızlar, una serie juvenil en la que Hande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que vive una historia de amor con Ali Mertoğlu, interpretado por Tolga Sarta. En Gunea Yıldızlar, Hande muestra su lado juvenil y divertido, interpretando a un personaje que es muy diferente a Eda YLDZ. Selin es una joven extrovertida y espontánea, que no tiene miedo de decir lo que piensa. Esta serie es un ejemplo de la versatilidad de Hande como actriz y de su capacidad para conectar con el público joven. Su interpretación superíndice 3N de Selin le permitió superíndice 3 mostrar su talento para la comedia y consolidó superíndice 3 su imagen como una de las actrices populares entre el público juvenil. Para concluir nuestro recorrido exhaustivo por el drama de Kerem, Hande y la incertidumbre, podemos decir que Love is in the Air fue mucho más que una simple serie de televisión superíndice 3N. Fue un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 la pantalla y generó superíndice 3 una gran pasión superíndice 3N entre los fans. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem fue la cereza del pastel, un cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, nos demostró superíndice 3 que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Su historia nos recordó superíndice 3 la importancia de creer en el amor, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Y aunque la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem haya terminado, su legado perdura en Love is in the Air.
La serie sigue siendo uno con diéresis copyright cito en todo el mundo y continúa conquistando corazones con su historia de amor, sus personajes en traumas menos hables y su humor inteligente. La serie ha sido traducida a múltiples idiomas y ha sido adaptada en diferentes países, lo que demuestra su impacto a nivel global. Hemos explorado también copyright NCU superíndice 3 series como Erkenci Kwai, reflejan la complejidad de las relaciones y la diferencia entre la percepción superíndice 3 n pública y la realidad. Y hemos visto CU superíndice 3 Mokerem y Ande Atrabu copyright S de sus diferentes roles, demuestran su talento y versatilidad como actores. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos demuestra su compromiso con su profesión superíndice 3N y su deseo de seguir creciendo como artistas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este recorrido a profundidad por el drama de Kerem, Ande y la incertidumbre que rodea su historia de amor. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones, sorpresas y análisis. Ahora, más que nunca, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 Love is in the air? ¿Creen que Ande y Kerem volver a estar juntos, aunque sea una posibilidad remota? ¿Qué copyright otros factores creen que pudieron haber influido en su ruptura? ¿Qué copyright otras series turcas les gustaría que analizáramos en nuestro canal? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles una vez más, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, donde exploraremos otro drama turco que los dejará sin aliento. Hasta pronto y que el amor los acompañe más menos.